Continuamos con el tercer y último segmento del tema de equilibrio químico. En este tercer segmento hablaremos acerca de las reacciones de solubilidad, las reacciones de óxido-reducción, las reacciones de hidrólisis y las reacciones de formación de complejos y pares iónicos. Vamos a hablar ahora del equilibrio que se establece cuando se disuelve un sólido poco soluble. En esta gráfica estamos representando la preparación de una solución de sulfato de cobre, de manera que vamos agregando cantidades crecientes de sulfato de cobre al agua. En este vaso de precipitado colocaríamos agua y añadiríamos una cierta cantidad de sulfato de cobre. Al principio consideramos que esta solución es una solución diluida porque tiene poco soluto. Luego vamos añadiendo más sulfato de cobre y vamos haciendo que la concentración de esta solución aumente. Llega un momento en que si añadimos más sulfato de cobre, vamos a observar que ese sulfato de cobre que estamos añadiendo se va al fondo del recipiente y no se disuelve más cantidad. Decimos entonces que se alcanzó una solución saturada, es decir, la solución llegó a su estado de saturación. Una solución saturada es la que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto que es posible retener. En la solución, o sea, en el solvente, quedará la máxima cantidad de sulfato de cobre que era posible disolver. Si seguimos añadiendo sulfato de cobre, ese sulfato precipitará. La solubilidad de un soluto es la cantidad que se requiere para lograr obtener una solución saturada. Es decir, a esa máxima cantidad de soluto que queda en solución se le llama solubilidad. Las soluciones que contienen menos soluto que el que se requiere para la saturación son soluciones insaturadas. Ahora, podríamos pensar que la cantidad de soluto que nosotros agregamos y que precipita en el fondo del recipiente queda en el fondo y no tiene ningún tipo de reacción. Pero eso en realidad no es cierto. Vamos a suponer que nosotros estamos preparando una solución de cloruro de plata, como la que aparece en esta foto. Cuando el cloruro de plata ya precipita, porque no hay más cantidad de esta sal que se disuelva, entonces en ese momento se establece un equilibrio dinámico, porque el cloruro de plata sólido se va disolviendo y al hacerlo se disocia en sus iones plata y cloruro. ¿Pero por qué permanece constante esta cantidad? Porque los iones disueltos también pueden reaccionar y formar nuevamente el cloruro de plata. Entonces se establece un equilibrio dinámico, en el que la velocidad con el que el cloruro de plata se disocia es igual a la velocidad con el que el cloruro de plata se vuelve a formar. Se establece entonces esta reacción. El cloruro de plata sólido se disocia en sus iones plata y cloruro. Y a la vez los iones pueden volver a formar el cloruro de plata. Como es una reacción de equilibrio, tiene una constante de equilibrio que es igual al producto de las concentraciones del ion plata por el ion cloruro. No colocamos en el denominador el cloruro de plata porque es un sólido y la concentración de los sólidos es constante, de manera que esa concentración ya está considerada junto con el valor de la constante de equilibrio. Entonces a esa constante de equilibrio la llamamos KPS, que quiere decir constante del producto de solubilidad. Estas sales son poco solubles. Algunas veces se les llama insolubles, pero en realidad parte de ellas se disuelve.
Lo que ocurre es que la cantidad que se disuelve es poca, pero esa poca cantidad que se disuelve es la que se disocia en iones. Tenemos otros ejemplos de productos de solubilidad. Para la reacción del fluoruro de calcio, que también es un sólido poco soluble, los iones que se forman son el calcio y el fluoruro. Por cada mol de fluoruro de calcio que se disuelve, se forma un mol de iones calcio y 2 moles de iones flúor o fluoruro. Entonces el KPS será igual al producto de la concentración molar de los iones calcio multiplicada por la concentración molar de los iones fluoruro elevado a una potencia igual al coeficiente de la ecuación balanceada. Otro ejemplo, el cromato de plata. Cada mol de cromato de plata tiene 2 moles de plata y 1 mol de cromato. Y así lo vemos cuando se disocia la sal. Por cada mol se forman 2 moles de ion plata y 1 mol de ion cromato. Su KPS sería la concentración del ion plata elevada a una potencia igual al coeficiente 2 de la ecuación balanceada, multiplicado por la concentración del cromato, que no tiene ninguna potencia. Para el hidróxido de lantano, vemos que por cada mol de hidróxido de lantano se forma 1 mol de ion lantano y 3 moles de iones oxidrilo. Entonces el KPS será igual a la concentración molar del ion lantano multiplicada por la concentración molar del ion oxidrilo elevado a una potencia igual al coeficiente de la ecuación. Para el KPS, los iones se escriben con su respectiva carga, pero la carga queda dentro del corchete que indica la concentración molar. La potencia a la que vamos a elevar la concentración molar debe ser igual al coeficiente estequiométrico, es decir, el coeficiente de la ecuación balanceada. El producto de las concentraciones de los iones disueltos en una solución, elevados cada uno a una potencia igual a su coeficiente en la ecuación balanceada, se denomina producto iónico. ¿Podemos predecir si se formará un precipitado en una solución cuando ésta se está preparando? Es posible, pero solamente se formará un precipitado en una solución cuando la mezcla sea sobresaturada. Cuando el producto iónico es menor que el KPS o igual al KPS, no se formará precipitado. Pero cuando el producto iónico es mayor al valor de la constante del producto de solubilidad, entonces se formará un precipitado. Otra de las reacciones que son muy importantes son las reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción son reacciones químicas en las cuales se transfieren electrones de un reactante a otro. Entendemos por oxidación la pérdida de electrones y por reducción la ganancia de electrones. Decimos que un elemento se oxida cuando pierde electrones. Por ejemplo, en esta reacción, el zinc pierde 2 electrones y se convierte en el ion zinc positivo, y aquí aparecen los 2 electrones que se perdieron. La reducción, que es la ganancia de electrones, se puede representar en esta ecuación. El ion cobre más 2 puede ganar 2 electrones y convertirse en cobre sólido. Si sumamos estas dos semireacciones, vemos la reacción global, que indica que cuando reacciona el ion cobre más 2 con
el zinc metálico, se obtienen iones zinc más cobre metálico. Esta es una reacción de óxido de reducción, donde los electrones son transferidos del zinc al cobre. Esta reacción es reversible, por lo tanto ya tiene su constante de equilibrio. En la constante de equilibrio vamos a colocar en el numerador la concentración molar del ion zinc, pero no colocamos la concentración del cobre sólido porque los sólidos tienen una concentración constante. Entonces eso ya está contemplado en la constante de equilibrio. Y en el denominador colocamos la concentración del ion cobre, pero no colocamos la concentración del zinc sólido. Esta sería entonces la constante de equilibrio de la reacción de óxido-reducción entre el cobre y el zinc. En este esquema representamos la reacción que acabamos de ver. Aquí tenemos en este vaso, está ocurriendo la reacción del cobre, en la que el cobre gana 2 electrones y se transforma en cobre sólido. Aquí se ha resuelto una sal de cobre, que es el sulfato de cobre, y se ha colocado un cátodo de cobre metálico. En el otro vaso está ocurriendo la reacción del zinc. Se ha colocado una sal, el zinc y un ánodo de zinc metálico. El zinc pierde electrones y se transforma en el ion zinc. Y la reacción global es la que vimos en la lámina anterior. Repetimos, el cobre se reduce porque gana electrones y simultáneamente el zinc se oxida, es decir, pierde electrones. Al cobre se le denomina en este caso el agente oxidante. En una reacción, el agente oxidante es el que capta los electrones y el zinc es el agente reductor, es el agente que suministra los electrones. En la naturaleza ocurren muchísimas reacciones de óxido de reducción. En los suelos, por ejemplo, ocurren reacciones de este tipo. Concretamente, en los suelos inundados ocurre la reacción entre el hierro y el zinc. El hierro más 3 reacciona tomando electrones y se convierte en el hierro 2, es decir, se reduce. Y el zinc sólido pierde electrones y se transforma en el ion zinc. Siempre la pérdida y ganancia de electrones es simultánea. Cuando un elemento gana electrones es porque otro elemento pierde esos electrones. Lo que hay es una transferencia de electrones. La reacción total viene siendo la reacción del hierro férrico o hierro más 3 con el zinc para obtener hierro ferroso o hierro más 2 y los iones zinc. La constante de equilibrio en ese caso tiene en el numerador la concentración molar de los iones hierro más 2 elevado a una potencia igual a 2, que es el coeficiente de la ecuación balanceada, este 2 que vemos acá. Y la concentración molar del ion zinc, que no tiene coeficiente, no estará elevado. En el denominador colocamos las concentraciones de los reactivos, el ion hierro más 3, que está precedido por un coeficiente 2, de manera que colocamos la potencia 2. Y el zinc sólido no lo colocamos. Otra reacción importante en medio acuoso es la reacción de hidrólisis. La reacción de hidrólisis ocurre cuando se disuelve en el agua una sal que proviene de un ácido o base débil. Cuando esas sales que se forman a partir de ácidos o bases débiles se disuelven en agua, ellas se disocian completamente, produciendo cationes y aniones, que posteriormente pueden reaccionar químicamente con el solvente, en un proceso que se denomina hidrólisis. Por ejemplo, al disolver en el agua el acetato de sodio, ocurre la siguiente reacción. El ion acetato reacciona con el agua y toma un ion hidrógeno de ella y se transforma en el ácido acético, y el agua queda transformada en iones oxidrilos. Esta reacción es reversible.
su constante de equilibrio es K sub H, que es la constante de hidrólisis. En el numerador se colocan las concentraciones molares de los productos, que son el ácido acético en este caso, y el ion oxidilo. Y en el denominador se coloca la concentración del ion acetato. La concentración del agua no se coloca porque es constante. Hay otro equilibrio importante también, que es el que ocurre cuando se forman los iones complejos o cuando estos iones complejos reaccionan. Los iones complejos contienen un catión central metálico al que se unen dos o más grupos de iones o moléculas. Esos iones o moléculas que se unen al ion metálico se les llama ligandos y están unidos al metal por enlaces covalentes coordinados. Aquí vemos un ejemplo. El cobre se puede unir a 4 moléculas de amoníaco. Esto lo hace mediante enlaces covalentes coordinados y de esa manera forma este complejo. Esta es su fórmula, esta es la fórmula del complejo. Él queda con una carga de +2 y él tiene una disposición en el espacio. Existen muchos otros tipos de iones complejos. Por ejemplo, la plata puede también unirse a las moléculas de amoníaco y formar este compuesto que tiene una disposición lineal, diferente a la del cobre con el amoníaco. El platino también se puede unir al amoníaco y tiene esta disposición cuadrada, pero en un plano, cuadrada planar. El zinc también se une al amoníaco, se une a 4 moléculas de amoníaco, pero en vez de hacerlo en una posición como lo tiene el cobre, que es en un plano, lo tiene en una posición tetraédrica, donde el zinc ocupa un lugar en el centro del tetraedro y en los vértices estarían las moléculas de amoníaco. Y el cobalto se une a 6 moléculas de amoníaco. 4 de ellas están en un plano y las otras están en los vértices de un octaedro. Entonces aquí tiene una disposición octaédrica, ¿sí? Donde en el mismo plano se encuentran 4 moléculas de amoníaco y en los vértices superior e inferior se encuentran las otras. No solo se forman los complejos con el amoníaco, se pueden formar con muchas otras moléculas o iones. La constante de formación o de estabilidad en las reacciones de formación de complejos se pueden representar en forma general con esta ecuación, en la que un metal más el ligando forma el complejo. Lo vemos representado aquí en este esquema, donde tenemos un ion metálico más el ligando, puede formar entonces el complejo. Podemos tener, por ejemplo, un metal que reacciona con un ligando y forma un complejo de un metal con el ligando, pero si ese complejo del metal con el ligando vuelve a reaccionar con el ligando, puede formar un complejo pues más con otro ligando más, y así sucesivamente. Hablamos entonces de la primera constante de equilibrio, que tendrá en el denominador el primer complejo formado y en el numerador el primer complejo formado y en el denominador las concentraciones molares del metal y el ligando. Si tenemos la segunda constante de equilibrio, entonces en el numerador va a aparecer la concentración molar de este segundo complejo que se formó y en el denominador las concentraciones molares del primer complejo más el ligando. Los ligandos pueden ser moléculas neutras, como dijimos, como el agua, el amoníaco, o aniones, cloruro, bromuro, cianuro, oxalato. Los pares iónicos son especies constituidas por un catión y un anión, que se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas fuertes. Aquí tenemos, por ejemplo, un sólido.
iónico, formado por iones positivos y negativos. Al disolverse, estos iones pueden separarse, pero en algunos casos se conservan unidos algunos pares de cationes y aniones. Eso los llamamos pares iónicos. El número real de partículas después de la disociación es menor del teórico debido a la formación de estos pares iónicos, que también juegan papeles importantes en la solución. Los iones hidratados en solución se unen por cargas electrostáticas sin perder su agua de hidratación. Como vimos cuando repasamos el tema de los iones, por ejemplo, acá tenemos un ion negativo, el cloruro, y acá un ion positivo. Ellos se solvatan, es decir, ellos se rodean de moléculas de agua, bien sea por las cargas parcialmente negativas atraídas hacia el ion positivo o las cargas parcialmente positivas atraídas hacia el ion negativo. Entonces, en ese caso, las moléculas de agua los rodean, decimos que ellos se solvatan. Sin embargo, ellos son capaces de atraerse aún con esta agua de hidratación, esta capa de agua de hidratación que los rodea. Consideremos algunos puntos clave. Una solución saturada es la que contiene la máxima cantidad de soluto disuelto que es posible retener. La solubilidad de un soluto es la cantidad que se requiere para lograr obtener una solución saturada. En una solución saturada de una sal, se establece un equilibrio dinámico entre los iones disociados y el sólido insoluble que se deposita en el fondo del recipiente. Las reacciones de óxido-reducción son reacciones químicas en las cuales se transfieren electrones de un reactante a otro. Los iones complejos contienen un catión central metálico al que se unen dos o más grupos de iones o moléculas por enlaces covalentes coordinados.